millonario que todos pasaron por alto adopta a dos niñas y descubre un secreto inesperado. Alejandro Valencia era un nombre que resonaba en las paredes de las fincas más exclusivas, en los libros de negocios y hasta en los susurros de la alta sociedad. Sin embargo, pocos sabían que detrás de ese hombre imponente, vestido siempre impecable, se escondía una soledad profunda que quemaba por dentro. Desde que perdió a Laura, su esposa, en un accidente brutal, Alejandro vivía rodeado de lujo y de desaparecidas sonrisas. Su mansión gigante y luminosa parecía un mausoleo helado donde el tiempo se negaba a avanzar. Pero entonces, en un giro que nadie vio venir, apareció la noticia que paralizó a la ciudad. Alejandro decidió adoptar a dos niñas que habían vivido en las calles, esas mismas calles crueles donde se olvidan los nombres y los rostros. Sofía y Clara, con sus ojos grandes que reflejaban noches sin estrellas y una tristeza antigua, irrumpieron en su mundo como dos meteoros. Su piel llevaba cicatrices invisibles y sus miradas guardaban secretos que helaban la sangre. Alejandro sentía un extraño peso en el pecho cada vez que las veía hablar en susurros casi indescifrables. La casa solía estar silenciosa, pero ahora vibraba con susurros, risas punzantes y un silencio inquietante que se colaba en la noche. Un día encontró oculto un viejo collar roto bajo la cama de Clara. Otro, una carta arrugada y manchada con símbolos raros en el bolsillo de Sofía. Eran pistas, carriles invisibles hacia un enigma que comenzaba a deshacer todo lo que Alejandro creía seguro. La tensión crecía, imparable y pesada. No solo era el ruido de las dudas, sino también la sombra de alguien más, Emiliano. Un rival de antaño, venenoso y calculador, empezó a acercarse. Cada encuentro con él era como un puñal helado. Emiliano sabía más de lo que aparentaba, y al parecer estaba dispuesto a darlo todo para destruir la débil familia que Alejandro intentaba armar. Las noches se vuelven. La nebulosa conexión que une a las niñas con su pasado no era solo dolor ni tragedia. No, era un secreto que podría cambiarlo todo, desafiarlo a él y al mundo que conocía. Algo oculto en las capas más profundas de sus vidas, un vínculo oscuro que los había estado acechando desde siempre. ¿Quiénes eran realmente Sofía y Clara? ¿Y qué parte de ese enigma era Alejandro mismo? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cortante, mientras una fría ráfaga atravesaba las ventanas cerradas. Alejandro se quedó inmóvil, con un frío inesperado subiéndole la espalda, preguntándose, ¿realmente conoce a las niñas que decidió amar y proteger? ¿O todo era solo una fachada más en un juego que apenas empezaba? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cortante, mientras una fría ráfaga atravesaba las ventanas cerradas. Alejandro se quedó inmóvil, con un frío inesperado subiéndole la espalda, preguntándose, ¿realmente conoce a las niñas que decidió amar y proteger? Un sonido rompió el silencio. Era un golpe seco, seguido por un grito desgarrador que provenía de la planta de arriba. Alejandro sintió cómo se le helaba la sangre. Sin pensarlo, corrió escaleras arriba. Sus pasos resonaron en el mármol como un eco de su creciente pánico. ¿Qué había pasado? ¿Era Emiliano? ¿O algo peor? Al llegar al pasillo,
Lo primero que vio fue la puerta del cuarto de Clara entreabierta. La luz tenue de una lámpara titilaba, proyectando sombras danzantes en la pared. Empujó la puerta con un clic alarmante. La escena que se presentó ante él congeló su corazón. Clara estaba en el suelo, con una expresión de terror absoluto. Su cuerpo temblaba. En sus manos, un collar desgastado brillaba con una intensidad inusual. La pequeña apretaba el objeto como si fuera su única salvación. Sofía estaba al otro lado de la habitación. Sus ojos claros se desbordaban de pánico. Pero lo que realmente heló la sangre de Alejandro fue lo que estaba en medio de la habitación. Un viejo álbum abierto, desgastado, y entre las páginas, fotografías familiares que mostraban rostros conocidos. Rostros que había visto en la sociedad, pero que creía muertos. No, esto no puede ser. Alejandro balbuceó. La confusión y la desesperación atormentaban su mente. Las imágenes retrataban a un hombre y una mujer al que siempre había asociado con la felicidad. Pero esa felicidad ahora parecía manchada de sombras. Eran los padres de Laura. ¿Qué significa esto, Clara?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma a pesar del caos que sentía en su pecho. Ese collar era de mi madre. Ella me lo dio antes de... Clara no pudo terminar la frase. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Sofía se acercó, aún temblando, y en un susurro casi inaudible confesó: nos dijeron que estábamos solas, que nadie vendría por nosotras. Pero creo que hay algo más. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera inesperada. ¿Cómo es posible que esta conexión exista?, pensó. Cada palabra que escuchaba parecía desentrañar un telón de mentiras que había vivido durante años. La relación de las niñas con su difunta esposa empezaba a tomar forma ante sus ojos, como un monstruo que despertaba de un largo letargo. En ese momento, un estruendo resonó desde el exterior. El sonido de motores y gritos se acercaban. Alejandro corrió hacia la ventana y vio las luces de varios coches de policía iluminando la oscuridad. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Emiliano estaba detrás de todo esto. Su mirada penetrante se le apareció en la mente, la sonrisa maliciosa que siempre precedía al caos. «Están aquí por ti», exclamó, sintiéndose impotente. Las niñas miraron a Alejandro. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que sintió en ese instante. La adopción, los secretos y los traumas ahora se entrelazaban en un círculo vicioso que parecía no tener fin. La puerta principal voló abierta de golpe, y el sonido de botas pesadas resonó en el pasillo. La figura de un policía apareció, seguido de un grupo armado. «¡Alto! ¡Todos al suelo!», gritó. Alejandro sintió el nudo en su garganta. Todo había cambiado en un instante. Las osas que había dado por sentadas se desmoronaban. Aquel momento, que prometía ser el inicio de una nueva vida, se estaba convirtiendo en un torbellino de locura que los unía en un abismo del que no sabían si podrían salir. La pregunta ya no era solo si conocía a las niñas. Ahora era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerlas? La oscuridad se cernía y el verdadero desafío apenas comenzaba. Aquel momento, que prometía ser el inicio de una nueva vida, se convirtió en un torbellino de locura. La puerta principal voló abierta de golpe, y el sonido de botas pesadas resonó en el pasillo. Un policía apareció, seguido de un grupo armado. «¡Alto! ¡Todos al suelo!», gritó, su voz resonando como un trueno.
Alejandro sintió que su corazón se perdía en un abismo. La confusión lo envolvía. Las niñas miraban con terror, sus ojos reflejando el pánico que llenaba la habitación. Todo estaba en un caos indescriptible. «Escóndanse», gritó Alejandro, pero su voz se perdió en el estruendo del momento. Fue entonces cuando un detalle captó su atención. Un destello. Clara, aún en el suelo, sujetaba el collar desgastado con una fuerza casi sobrehumana. En una fracción de segundo, la luz parecía envolverla intensamente en un halo que la hacía parecer casi diferente. Alejandro no podía apartar la mirada. El clima en la habitación cambió. El aire se volvió denso. Una risa fría y burlesca resonó en el espacio. «¿Creíste que podrías librarte de mí tan fácilmente, Alejandro?» La voz era conocida, una sombra del pasado. Era Emiliano, que había aparecido entre la multitud de policías como un fantasma. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Lo que estaba sucediendo iba más allá de lo que pudo imaginar. Clara, aún con el collar en la mano, se levantó. «No te acerques a ellas», gritó Alejandro, con la desesperación retumbando en sus palabras. Pero la mirada de Clara cambió. Era como si un fuego interior comenzara a arder en ella. Una posición de firmeza que no había mostrado antes. Emiliano sonrió, su expresión retorcida en un deleite macabro. «¿No ves, Alejandro? Las niñas son más de lo que parecen. Nunca lo han sido. Y tú, mi viejo amigo, tienes poco tiempo para descubrirlo». A medida que las palabras salían de su boca, un aura oscura rodeaba a Clara. El collar comenzó a brillar aún más intensamente. Sofía, al lado de su hermana, abrió los ojos en shock. «¿Qué pasa, Clara? ¿Qué estás haciendo?» El miedo llenó su voz, pero Clara parecía estar en un trance, como si escuchara voces que solo ella podía oír. «Todo lo que me han enseñado, lo que he estado ocultando, es hora de que lo sepas», Clara respondió, su voz resonando con una convicción extraña. La atmósfera vibró. Las sombras en la habitación parecieron hacerse más oscuras, envolviendo todo en un manto de incertidumbre. El policía al frente dudó, confundido. Las órdenes y el caos se desdibujaron mientras Emiliano se deleitaba en el desastre que había desatado. «Tu familia, Alejandro, no es lo que creías. Nunca lo fue», espetó, como si al decirlo liberara un veneno sobre ellos. «¿Qué quieres decir?» Alejandro apenas pudo articular, su voz estrangulada por la angustia. Las fotos familiares, el collar, las revelaciones se entrelazaban en su mente, creando un caos imposible de desentrañar. De repente Clara dejó caer el collar al suelo, y el sonido del metal chocando contra el mármol resonó como un trueno. Un grito desgarrador salió de sus labios, un eco de dolor profundo. Alejandro sintió como si el mundo se desmoronara. Entonces, en un giro que nadie esperó, Sofía se unió a su hermana. «Claramente nos han estado ocultando cosas. Somos más que huérfanas. No estamos solas», gritó con fuerza desbordante. La revelación fue un golpe, una explosión que sembró la confusión en el aire. «¿Qué están diciendo?» La incredulidad de Alejandro era palpable, una mezcla de miedo y desconcierto. La conexión que estaba empezando a entender se volvía más confusa con cada palabra que salía de las niñas. Justo en ese instante, una figura se interpuso. Una mujer, de cabello oscuro y mirada intensa, apareció en el umbral de la puerta. «¡Clara! ¡Sofía!», llamó, su voz entrecortada. La mujer era un espejo del pasado, un eco de Laura, la esposa de Alejandro. «¿Qué? ¿Quién eres?» Alejandro apenas podía procesar la realidad que se desplomaba ante él. Todo había cambiado de golpe. La herida del pasado se abría, y lo que creía verdadero se desmoronaba. La mujer sonrió, pero era una sonrisa llena de secretos. «Soy la razón de que estés aquí, Alejandro.
Estoy aquí para contarte la verdad. Un nuevo ciclo de preguntas, de secretos y revelaciones comenzaba, dejando a Alejandro en un estado de shock absoluto, preguntándose hasta dónde podía llegar la confusión y qué tipo de verdad estaba a punto de desatarse. La noche apenas comenzaba. La mujer con cabello oscuro dio un paso adelante, y con cada movimiento, Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Tenía los ojos de Laura, pero su presencia era como un eco distorsionado del pasado. «No puede ser», susurró, temiendo que en cualquier momento todo se desmoronara. Las niñas miraban con una mezcla de miedo y confusión. Clara y Sofía intercambiaron miradas. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre. «Soy yo, Alejandro. Soy Gabriela», dijo la mujer, y su voz tembló como un hilo frágil en la tempestad. «He vuelto para protegerlas». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. El mundo de Alejandro se volvió negro por un instante. «¡Hoy! ¡No puede ser! ¡Estás muerta!», gritó, el nudo en su garganta estrangulándolo. Todos creían que había perdido a Laura y a su hermana en el accidente, que el dolor nunca dejaría de ser una sombra oscura en su vida. ¿Cómo podía estar allí frente a él? ¿Cómo podía haber sobrevivido? «Tuve que fingir mi muerte, Alejandro. Era la única manera de mantenerlas a salvo», explicó Gabriela, y su voz se volvió más intensa. «Emiliano sabía lo que estaba pasando. Sabe cosas que ninguna de ustedes imagina». La revelación era un golpe devastador. Los murmullos de los policías se desvanecieron, reemplazados por el silencio helado de la incredulidad. Alejandro sentía su mente girar. ¿Qué había estado ocultando realmente? Las historias que había contado, el dolor atroz que había vivido, ¿todo era en vano? «Eres su tía», murmuró Sofía, sus ojos ampliándose. Las conexiones estaban comenzando a atarse en su mente, cada hilo entrelazado con secretos del pasado. Gabriela asintió lentamente, pero había algo más en su expresión. «No es solo eso. Hay un legado, un peligro que viene de nuestra familia. Y ahora, tú también estás en medio de todo esto». Antes de que Alejandro pudiera procesar esa revelación, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Era el grito de un niño, agudo y lleno de terror. Todos se giraron. En ese momento, un oficial gritó al instante: «Alguien ha entrado en la casa». Las luces de los coches de policía iluminaban el exterior como una tormenta. El sonido de cristales rompiéndose lo siguió. Todo pasó en un instante. Un caos abrumador. Alejandro sintió el miedo envolverse a su alrededor como una serpiente. «Sofía, Clara, escóndanse», gritó, pero su voz era solo un eco impotente ante el terror que se desataba. Emiliano, mientras tanto, empezó a reírse. «Sabía que vendrías, Alejandro. Siempre lo haces. Pero esta vez no saldrás con vida. Las niñas son solo el principio». En ese instante, el horror estalló. Un grupo de hombres enmascarados entró, y el ruido de disparos resonó como un estruendo en sus oídos. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Clara, con el collar aún en su mano, pareció tomar fuerza de la situación. Su rostro iluminado por el caos gritó: «Nadie va a tocarlas». A medida que el caos se desataba, las luces parpadeaban y la risa de Emiliano se convirtieron en un eco lejano. Las sombras danzaban a su alrededor y la realidad empezaba a desdibujarse. La verdad cruda envolvía a Alejandro. ¿Quién era realmente su familia? ¿Cuál era el secreto que podría alterar todo? Antes de que pudiera reaccionar, se dio cuenta de algo aterrador. El collar de Clara brillaba con una luz opalescente, casi hipnótica. ¿Tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo? En un movimiento desesperado, intentó acercarse,
pero el ruido y la confusión lo rodeaban. «Debes hacerlo ahora, Clara», gritó Gabriela, pero el pánico ahogaba su voz. La presión en el pecho de Alejandro aumentaba. ¿Era hora de enfrentar la verdad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo? La atmósfera se volvió eléctrica justo cuando las luces en el collar se intensificaron, y de repente todo se tornó en oscuridad. Una explosión de luz y un grito desgarrador llenaron el espacio. Todo se desvaneció y Alejandro quedó en silencio, preguntándose en qué infierno se había metido y qué aspecto tendría su nueva realidad. La noche apenas comenzaba, y el final estaba más lejos de lo que jamás había imaginado. La oscuridad se cernió durante un segundo que se sintió eterno. Justo cuando la luz del collar de Clara brilló con fuerza, el cuarto se llenó de un estruendo ensordecedor. Un trueno resonó desde el exterior, como si el cielo mismo se hubiera enfurecido. Alejandro se quedó paralizado, su mente girando. La luz se expandió en un destello cegador, llenando la habitación. Cuando estuvo a punto de volver a formar su figura, algo inexplicable sucedió. Un vórtice de energía oscura se formó. Alejandro sintió cómo su pecho se tensaba, y ante sus ojos, las paredes comenzaron a retorcerse. Las fotografías que antes parecían insignificantes empezaron a caer al suelo, rompiéndose en un caos de cristales. «No, Clara, suéltalo», gritó, pero la voz le salió ahogada. Clara seguía sosteniendo el collar, que ahora emitía un sonido parecido al zumbido de un enjambre de abejas. Sofía se lanzó hacia su hermana, intentando alejarla del brillo hipnótico, pero era demasiado tarde. Clara, con una mirada en trance, dejó escapar una sonrisa, y la habitación se llenó de una energía palpable. Un grito horrible resonó fuera, y antes de que Alejandro pudiera advertirles, la puerta estalló en una nube de astillas. Se trataba de un niño que nunca había visto antes, con el rostro enrojecido por el llanto. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó, sus ojos desbordando miedo. Ese rostro, aunque lleno de terror, lo reconoció. Pero no podía ser. Era idéntico a él, a su propio yo de hace años. La confusión inundó a Alejandro. ¿Cómo podía ser eso posible? La imagen de su propio pasado apareciendo de la nada. Fue un golpe tan brutal que el aire se llenó de una mezcla de incredulidad y horror. Él es el niño que perdí», murmuró, sintiendo la herida del pasado abrirse con fuerza. Las conexiones que había intentado esconder volvían a atormentarlo. Pero el niño no podía ser real. Era un fantasma de su pasado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz quebrantada, perdido entre el tiempo y el dolor. «Vengo por Clara y Sofía. Es peligroso», el niño gritó, interrumpiendo sus pensamientos, sus ojos vislumbrando la realidad de lo que estaba ocurriendo. Tienen que irse ya». Pero en ese momento, la energía en la habitación alcanzó un clímax. Clara, sin dejar de sostener el collar, rompió en una risa que sonó más como un eco del abismo que una celebración. «No somos solo huérfanas, Alejandro. Somos parte de algo más grande, algo que nunca entendiste». Emiliano apareció entre las sombras de los policías, con una sonrisa cruel. Para ellos, para todos, es un juego, una búsqueda de un legado que no piensas merecer, dijo casi disfrutando la confusión. «Este niño es solo el principio, el reverso de tu propia historia, la pieza que no querías ver». El niño se volvió hacia Emiliano, terror y desafío mezclados en su mirada. «No dejes que se lo lleven. Están viniendo por ellas». Alejandro sintió un golpe en el estómago. Emiliano tenía razón. Había secretos que no solo atañían a las niñas, sino a toda su familia y su pasado.
Los enlaces estaban rompiendo y tejiendo un nuevo camino que revolucionaría sus vidas. El niño miraba a Clara y Sofía, como si estuviera inmerso en una lucha interna, en un dilema de vida o muerte. Las luces continuaban brillando, y de alguna manera todos sentían que un cambio colosal estaba por escribirse. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Alejandro hizo un movimiento impulsivo. Se acercó a Clara, la tomó de los hombros y le habló con fervor. «Debes dejarlo. No sabemos lo que puede traer esta energía. El pasado se cierne sobre nosotros y no podemos permitir que nos domine. No entiendes. Esto es lo que somos, la conexión, el legado, Alejandro. Nuestras vidas dependen de ello». Clara exigía con unas palabras que retumbaban como campanas de alarma. Justo en ese instante, la luz del collar estalló, y todo se sumió en una oscuridad tan densa que la realidad pareció fracturarse. Todo lo que Alejandro conocía, hasta ese momento, se desvanecía. Se sintió fuera de control, desatado, pero al mismo tiempo, intensamente conectados. La vida, de repente, parecía un rompecabezas que solo ellos tenían la clave para resolver. Luego, un grito desgarrador de otro niño resonó, y Alejandro comprendió que las sombras del pasado no solo estaban aquí para atormentarlo, sino que también traían consigo a aquellos que nunca pudo proteger. La pregunta había evolucionado. Ahora no solo era sobre quiénes eran las niñas, era sobre quién era él realmente, y si podría enfrentarse a la verdad detrás de su propia historia. La oscuridad se cernió durante un segundo que se sintió eterno. Justo cuando la luz del collar de Clara brilló con fuerza, un grito ensordecedor resonó, haciendo que todos en la habitación se congelaran. Era un sonido que provenía. Alejandro sintió que su corazón se paralizaba. «No puede ser», murmuró. Sus manos comenzaron a temblar. La realidad empezó a girar, y la conexión entre ellos parecía romperse. El niño que había entrado corriendo estaba de pie, con ojos llenos de terror, y su pequeña voz resonaba poderosamente en el caos. «Alguien viene por ellas. Tienen que irse». Fue un momento de confusión. Alejandro miró a Clara, que ahora lucía confundida entre el brillo del collar y el pánico en la voz del niño. «¿Quién eres tú?», preguntó Sofía, sus labios temblando. «Soy Alex». «Tu hermano. Necesitan escucharme», gritó él, y las palabras quedaron flotando en el aire. Un grito ahogado salió de la garganta de Alejandro. Su hermano. Algo de su pasado había regresado, y él no podía comprenderlo. «¡Diablos! Esto no tiene sentido», exclamó, sintiéndose mareado. Anduvo de un lado a otro, atormentado por todas las revelaciones. Emiliano, que observaba pacientemente desde las sombras, se relamía los labios. «¿Vas a creer al niño, Alejandro? Por favor. En un momento tan crítico, no puedes permitirte ese lujo», dijo, con un tono tan venenoso que helaba el alma. «No puedes estar aquí», respondió Alejandro, sintiendo que el aire se agolpaba en su pecho. «Eres un fantasma de mi pasado. Lo que tenemos aquí es peligroso. No puedes jugar con esto». Y a la vez, sabía que había más en todo esto de lo que estaba dispuesto a aceptar. «No hay tiempo, Alejandro. Me están buscando. Por favor». El rostro de Alex estaba empapado de miedo. «La verdad está más cerca de lo que piensas. Tienen un plan. Emiliano quiere destruirnos a todos. Y la única manera de detenerlo es salir de aquí ya». Las sombras comenzaron a moverse alrededor de ellos. La habitación se sentía como un cataclismo. El collar, intensificando su luz, parecía latir con el ritmo desde sus corazones. En ese momento, el niño con el rostro familiar dio un paso adelante, y de pronto los ojos de Clara se agrandaron.
¿Cómo es posible? Clara murmuró. Sus palabras cayeron pesadas como plomo. Éramos huérfanas. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Él asintió con fervor. Sí, las encontré. Existía una conexión. Pero no estaba solo. Emiliano tiene algo que ver con esto. No podemos quedarnos aquí. Sin previo aviso, una explosión sacudió la mansión. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos, y el aire se volvió espeso y caliente. «¡Escóndanse!», gritó Alejandro, pero el caos había comenzado. El sonido de la sirena se acercaba, resonando como un canto de muerte. La policía, el verdadero enemigo, no solo había venido a proteger, sino a buscar respuestas. «¡La puerta trasera!», exclamó Gabriela, quien hasta entonces había permanecido en un segundo plano. «Si hay un camino, hay que tomarlo ahora. Algo vine por aquí, no queden atrapados». Pero cuando pensaron que podrían correr, Emiliano se rió y levantó una mano. «No tan rápido, Alejandro. ¿De verdad crees que al salir escaparás de esto? Tu familia, tu sangre, todo será destruido. Sabes por qué he venido, y nadie puede escapar de ello». «¿Qué sabes realmente?», Alejandro preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero antes de recibir una respuesta, el ambiente cambió por completo. Las luces parpadearon, y el collar de Clara emitió un rayo de energía que fue como un rayo atravesando el aire. Todos dieron un paso atrás, y en un instante una figura apareció en el centro de la sala. Era un hombre alto, envuelto en sombras, con el poder de los recuerdos girando a su alrededor. «Soy yo», dijo la figura, con una voz que resonó diferente, pero familiar. «Soy Fernando, vuestro padre». Las palabras colisionaron en la habitación, dejando a todos en un completo shock. Alejandro retrocedió, sus ojos abiertos de par en par. «No, no puede ser», susurró. «Estás muerto». La verdad que creía conocer se desmoronó como un castillo de naipes. «Desde hace años he estado oculto», dijo Fernando. «Fue un sacrificio. Emiliano quiere arruinarlo todo de nuevo. La clave está en el collar, y todo reenlazará su destino. Algo que tú, Alejandro, deberás enfrentar». Un silencio pesado envolvió la habitación. La revelación de Fernando transformó el aire denso. La familia, el legado, todo era parte de una historia que Alejandro ni siquiera había comenzado a comprender. «¿Por qué ahora? ¿Por qué tienes que mostrarte en este caos?». El estruendo creció fuera, y Alejandro se dio cuenta de algo devastador. El dolor no era solo suyo. Todos padecían las consecuencias. El nudo en su garganta aumentó, y esa noche toda la verdad seguía flotando en un hilo tenso, esperando romperse. ¿Quién podía ser realmente su familia? ¿Y a qué horror estaban a punto de enfrentarse? La revelación de Fernando golpeó el aire como un rayo. Alejandro se quedó helado, como si todo a su alrededor se hubiera desvanecido. La habitación, antes llena de caos y gritos, ahora estaba envuelta en un silencio sepulcral. «¿Eres tú? ¿Cómo? ¿Por qué ahora?», murmulló, su voz temblando mientras cada palabra se ahogaba en incredulidad. Los ojos de Fernando, llenos de añoranza y dolor, buscaban los de su hijo. «No tengo tiempo para explicaciones largas, Alejandro. Emiliano tiene un plan para destruirnos a todos. La conexión con las niñas es más profunda de lo que imaginas. Y tú eres la clave». Los murmullos de la multitud afuera se mezclaban con la creciente tensión en la habitación. Las voces de los oficiales resonaban, y el sonido de pasos pesados se acercaba. «Tienen que salir de aquí ahora», gritó Gabriela, su voz cortando la tensión como un cuchillo.
Mientras se preparaban para moverse, algo inaudito ocurrió. Una sombra se deslizó por la puerta rota. Un hombre alto, de cabello blanco y en un traje oscuro, apareció como un fantasma del pasado. Nadie le esperaba. «¿Qué has hecho, Fernando?», preguntó con la voz fría y llena de desprecio. Era Víctor, el abuelo de Alejandro, al que todos creían muerto. La habitación estalló en caos nuevamente. «¡Tú! ¿Cómo es posible?», Alejandro gritó, sintiendo el corazón latir a 1000 por hora. La confusión reinaba, y el temor hizo que el ambiente se volviera irrespirable. «Siempre he estado aquí», dijo Víctor, su voz tensa pero controlada. «El legado que han creado con mentiras está a punto de desmoronarse. Pero aún hay tiempo». «¿Qué legado?», exclamó Clara, su angustia evidente. «¿Qué estás ocultando?». La luz del collar en su mano parpadeó de manera errática, como si respondiera a la creciente tensión en la sala. «Eres la última pieza del rompecabezas, Clara. ¿No te das cuenta de que este collar no solo es un objeto, sino la clave para abrir lo que nos une? Sin embargo, también es el sello de nuestra ruina», dijo Víctor, haciendo una pausa dramática. «Todo lo que hemos vivido ha sido diseñado para protegerlos y para llevar a cabo una venganza». La revelación dejó a todos paralizados. Venganza, una palabra que resonaba con ecos de berrinches y traiciones. «¿De quién hablas?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma mientras su mente daba vueltas tratando de entender. «¿Qué has hecho?». Pero Víctor no respondió. Su mirada se centró en el collar en la mano de Clara y de repente la habitación explotó en luz. Una energía oscura se disparó desde el collar, envolviendo a todos en una ola de vapor que les provocó mareos. «Clara, suéltalo», gritó su hermana. «Sofía», pero era demasiado tarde. El brillo se intensificó y de pronto el mundo a su alrededor se oscureció. Todo lo que conocían se desvaneció en una explosión de luz y oscuridad. Cuando la luz parte, estaban en un lugar completamente diferente. Las ruinas de una casa antigua, llena de ecos del pasado. Las paredes estaban cubiertas por una espesa capa de polvo, y el aire estaba impregnado de un olor a colcha viejas y recuerdos. Las sombras Daniel parece que susurraban secretos, pero nadie podía entender lo que decían. «¿Dónde estamos?», preguntó Alejandro, su corazón latiendo como un tambor, pero la respuesta lo sorprendió más que las preguntas. La imagen de su madre apareció en las paredes destrozadas, sonriendo. Las voces de la familia, viejas y quisquillosas, llenaron el aire. La verdad que creían conocer se desvaneció, y un nuevo misterio se cernía sobre ellos. «Debes tomar la decisión, Alejandro», dijo Fernando, su voz resonando en el aire espeso. «Esto es más que un secreto familiar. Aquí es donde todas las verdades se revelan. La historia de nuestra familia nunca ha sido como creías. Tu vida está a punto de cambiar para siempre». El nudo en la garganta de Alejandro se intensificó. Entre miedo, dolor y un nuevo sentido de urgencia, se dio cuenta de que lo que creía saber sobre su familia podría no ser nada más que la punta de un iceberg aterrador. Y si la historia de su familia estaba tejida con sombras y secretos que rivalizaban con los que había temido toda su vida, ¿quiénes eran realmente? La incertidumbre llenó el aire y la verdad tembló en el horizonte. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La habitación se llenó de un silencio profundo, como si el aire mismo contuviera la respiración.
Todo lo que rodeaba a Alejandro se desdibujó, atrapado por la incredulidad. La figura de su padre, Fernando, flotaba en medio de la penumbra, pero antes de que pudiera procesar sus palabras, una vibrante luz emergió de Clara, haciendo que todos retrocedieran ante su fulgor. Exclamó Fernando con una desesperación palpable. Emiliano no es solo un enemigo, es parte de esto. Él es parte de la familia. Las palabras resonaron en la atmósfera eléctrica, causando un efecto casi hipnótico. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras la revelación se deslizaba entre ellos, como un veneno que invadía sus venas. Emiliano alzó una ceja, sonriendo con una malicia que helaba la sangre. Por fin lo entienden. Ahora el verdadero juego comienza. En ese instante, un estruendo resonó afuera, y los gritos se intensificaron. ¡Cuidado!, gritó Gabriela, lanzándose hacia Clara y Sofía, mientras el aire estallaba en una explosión de ruidos ensordecedores. Las luces chisporroteaban, y la habitación parecía retorcerse en otro tiempo. Un hombre con traje negro y un rostro familiar se precipitó por la puerta. No era otro que su abuelo Víctor, quien había desaparecido durante años. «¿Por qué no te quedaste donde pertenecías?», preguntó. Su voz era un trueno apagado. «Nos has traído aquí a todos». La conmoción cubrió la sala como una manta pesada. Alejandro sintió que su corazón latía desbocado. «¿Qué significa esto? ¿Qué relación hay entre ustedes?» Entre tanto caos, lo que había considerado una amenaza, ahora se transformaba en una sombra de su propia historia. «Todas las mentiras deben salir a la luz», dijo Víctor, su mirada fija en Emiliano. «Lo que no sabes, Alejandro, es que el collar de Clara es la clave que abrirá no solo los secretos, sino también las puertas a un legado que desearías nunca haber conocido». Fue en ese momento, cuando pensaba que la situación no podía hacerse más terrenal, que el collar en la mano de Clara emitió un destello tan brillante que el cuarto pareció desvanecerse. Todos cerraron los ojos y un aire helado los envolvió. Cuando abrieron nuevamente los ojos, se encontraron en un lugar desolado, una especie de ruinas antiguas. Las paredes desgastadas estaban llenas de cuadros rasgados que parecían susurrar secretos de generaciones pasadas. El eco reverberaba. Pero no solo eso. El rostro del niño que había entrado momentos atrás, el pequeño con su propia imagen, ahora estaba de pie frente a ellos, más maduro, como si el tiempo no hubiese tenido compasión. «No», gritó Alejandro, «su familia ha estado en guerra demasiado tiempo. El tiempo de ser víctimas ha terminado». El corazón de Alejandro se detuvo. La mirada en el rostro del niño era una mezcla de determinación y tristeza. «Pero eres yo. Esto no tiene sentido». Se sentía atrapado en un laberinto de locura. ¿Era posible que existiera un futuro en el que su esencia y su historia no fueran del todo suyas? «Todo este tiempo», interrumpió Clara, «nos han utilizado como piezas en un juego mucho más grande». Y fue ahí, en ese giro inesperado, cuando la sala tembló. Una grieta apareció en el aire, y una sombra oscura emergió, retailando una risa que helaba la sangre. «El caos será el legado», dijo Emiliano desde el fondo, con ojos que brillaban como un depredador ante su presa. «Nadie se irá sin enfrentar la verdad de quiénes son», rugió la sombra justo antes de que la escena se volatizara en una espiral de luz. Cuando todo se calmó nuevamente, se dieron cuenta de que estaban en un lugar distinto, con la sensación de que las verdades nunca contadas ya no podrían esconderse. El misterio de su linaje estaba más cerca que nunca, pero con ello, la certeza de que cada conexión que creían tener estaba a punto de romperse. La pregunta flotaba en el aire, y en ese instante, nada era seguro.
¿Quiénes eran en realidad? ¿Y qué consecuencias traería esa verdad a sus vidas? Los ecos de la historia resonaban, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La habitación se llenó de un silencio profundo, como si el aire mismo contuviera la respiración. Todo. No, gritó Clara, retrocediendo un paso. No sé cómo controlarlo. La luz del collar brilló intensamente, iluminando sus rostros, pero también proyectando una sombra siniestra en la pared de ruinas que tenían detrás. Sofía se cubrió los ojos, sintiendo que todo a su alrededor se distorsionaba. Todo es por tu culpa, Emiliano. Alejandro se volvió hacia su rival, su rabia brotando como un volcán. ¿Por qué estás aquí? Solo has traído caos. Emiliano sonrió con desdén, su mirada burlona tornándose aún más perturbadora bajo el resplandor del collar. ¿Qué culpa tengo de que tus secretos salgan a la luz? Es hora de que todos enfrentemos la verdad, y la verdad duele. El sonido de la luz emanando del collar se intensificó, creando un zumbido que resonaba en sus huesos. De repente, una grieta se abrió en el aire. Una sombra oscura emergió de la nada. Era una figura alta y difusa, y cuando se materializó, todos quedaron paralizados. Era un hombre que se asemejaba a Alejandro, pero más mayor. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y desesperación. «¡Mamá!», gritó Alejandro, el corazón destrozado y aferrándose a la esperanza de que fuera ella. Pero en su lugar su voz resonó con un eco lejano. «¿Eres tú? Dame el collar, Clara». La figura le ordenó, su voz reverberando con autoridad. Clara se encogió, asustada de la intensidad en su mirada. «Es el único camino para desatar el poder que llevas dentro, para salvarte de lo que viene». «¿De qué hablas?», preguntó Sofía, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. «¿Qué viene?». La figura sonrió con una tristeza abrumadora. «El tiempo corre. Emiliano ha jugado con fuerzas que jamás debe haber desatado. Un antiguo legado ha despertado, y ustedes son la clave. Pero no todos volverán a ser los mismos». Alejandro sentía el soberano horror inundar su pecho. La visión del hombre le recordó a su padre, pero había algo extraño, algo apuñalando su fe. «Eres mi padre, pero no puedes ser tú. Estás muerto», murmuró. Cada palabra se convirtió en un lamento. De pronto el collar brilló con una luz directa que pareció rasgar el aire. Un segundo después, todo explotó. La energía se liberó en un estallido de luz cegadora. «¡Cuidado!», gritó Fernando, pero el sonido se perdió en el estruendo. La habitación fue engullida en un torbellino de luz. Un instante después, el silencio se estableció. Alejandro se encontraba en un lugar completamente diferente. Un vasto desierto iluminado por un sol abrasador. A su alrededor, Clara y Sofía estaban de pie, mirándolo con ojos confundidos. Las ruinas que habían estado en su mano se desvanecieron. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, mirando hacia todos lados, evidentemente asustada. Pero algo estaba mal, algo no encajaba. Alejandro miró a su alrededor y notó algo alarmante. Había muchos más niños, muchos más rostros familiares. Se acercó a uno de ellos. «¿Tú quién eres?». El niño lo miró, sonriendo y al mismo tiempo temiendo la respuesta que dio. «Soy Alex, tu hijo». La revelación lo golpeó como un rayo. «¿Qué? No puede ser, yo no, tú no. No puede ser posible». Alejandro sintió que el mundo giraba. ¿Cómo podía ser eso? Todo lo que creíste conocer está al borde de un abismo. Emiliano ha estado manipulando las piezas durante años. Tú, Clara y Sofía, todos tienen más que un único destino que cumplir. Las verdades que han estado escondidas
son más devastadoras de lo que suponen. Todo está conectado. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, su mente atrapada en un torbellino. Había cruzado la frontera entre la vida y la muerte, y lo que creía que era su familia estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. De pronto, una risa resonó en el aire. Era Emiliano, su rostro sombrío, viéndolos desde la distancia. «Bienvenidos al verdadero juego», dijo él, mientras su voz se llenaba de una fría malevolencia. «Las revelaciones son solo el comienzo. ¿Hasta dónde llegarás para protegerlos, Alejandro?» La voz se desvaneció en el viento, dejando a Alejandro inmovilizado, preguntándose cuánto de su vida había estado construido sobre mentiras, cuánto dolor había por descubrir. Todo estaba en la cuerda floja, y la guerra apenas comenzaba. ¿Podrá Alejandro enfrentarse a las verdades desgarradoras que lo esperan? La incertidumbre que enfrentaba era tan aterradora como el destino que se avecinaba. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar de un hondo modo. La luz del collar de Clara explotó en un resplandor que recorrió toda la habitación. Alejandro sintió cómo el aire vibraba a su alrededor, las sombras pareciendo cobrar vida. Fue entonces cuando la figura de su padre, Fernando, se hizo más nítida, y el color del mundo a su alrededor empezó a desvanecerse. «Alejandro, escucha». Su voz resonó, cargada de urgencia. «La verdad que buscas está conectada a cada uno de nosotros. Emiliano no es solo un enemigo, es parte de un antiguo vínculo que nunca debió romperse». La revelación cayó sobre Alejandro como una losa. El giro de su vida, las traiciones y los secretos familiares se entrelazaban de un modo que hasta entonces no podía imaginar. «¡No!», gritó, la desesperación chisporroteando en su voz. «No puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Qué quieres decir con vínculo?». Clara se agachó, el collar brillando intensamente en sus manos. «Es el legado de nuestra familia, lo que nos une, pero también lo que nos separa». Ella miraba a Alex, su mirada suplicante. «¿Por qué no podemos simplemente estar a salvo?». Mientras el aire vibraba, Emiliano irrumpió en la escena. «Esa conexión es lo que los hará caer. Siempre me he mantenido por encima de ustedes porque comprendo el poder de la verdad. Y ahora, esa verdad volverá a devoraros». Su tono provocador llenaba la habitación de una tensión cortante. El rostro de Alejandro se transformó. «No dejes que te manipule, Emiliano. La verdad no es un monstruo, es luz, y va a salir a la superficie». Pero antes de que pudiera decir más, el niño, su propio hijo, Alex, dio un paso adelante. «Todos tienen que escucharme. El pasado no tiene que definirnos. Juntos podemos romper este ciclo, construir un nuevo futuro». Sus ojos resplandecían con determinación. Sin previo aviso, una ráfaga de energía oscura surgió del collar, creando un resplandor cegador. La habitación vibró, y los muros comenzaron a desmoronarse. Las sombras danzaban, y Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Todo estalló en un caos de luces y voces, llenos de emociones reprimidas y susurros de ancestros olvidados. «Ahora o nunca», gritó Fernando, señalando la grieta en el aire. «Lo que estima es lo que enfrentaremos, y no desmayes. ¿Quieres seguir arrastrando esta carga?». Mientras corrían hacia la abertura, Emiliano se abalanzó hacia ellos. La verdad atrapada en sus corazones floreció. Con el nudo en la garganta, Alejandro miró a sus hijas y al niño que había creído un sueño, y los tomó de la mano. «Juntos», dijo él, su voz serena abrumada por la tormenta. «Vamos a enfrentar esta oscuridad. Vamos a reclamar nuestro destino». Chocaron contra la oscuridad, y de algún modo, mientras se sumergían en la luz, un aire fresco entró en sus pulmones. El caos se desvaneció y se encontraron en un prado brillando bajo la luz del sol. Las sombras habían desaparecido
y con ellas el peso de los secretos. De pie allí, Alejandro miró a Clara y Sofía, la calma llenando el aire. «Lo hemos logrado. Creamos nuestro propio futuro». Un rayo de esperanza iluminó sus rostros. El futuro estaba abierto, lleno de posibilidades. Alejandro sintió un alivio profundo, entendiendo que a pesar de las tempestades, el amor siempre estaba presente. Una fuerza que podría superar cualquier sombra del pasado. Pero mientras el viento soplaba, una figura oscura apareció en la lejanía. Un escalofrío recorrió su espalda. Emiliano aún rondaba, y la lucha no había terminado realmente. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían mantener su nueva paz? La escena estaba llena de vitalidad, pero el eco de la incertidumbre rugía en sus corazones. La historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Y tú, querido lector, no te pierdas el desenlace de esta increíble saga. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Mira ese botón rojo y aplástalo ahora. Tu apoyo es vital. Dale ese like poderoso que alimenta el algoritmo y compártelo con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta tormenta de emociones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Me encanta conectar contigo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. La verdadera aventura apenas comienza.